Bueno, yo les voy a presentar un poco una lectura que yo he hecho de Bernard Stiegler, pero que obviamente estoy tratando de seguir de manera cuidadosa su planteamiento, ¿no? Y sobre todo estoy en esto que ahorita voy a como platicarles, estoy más concentrada en su trabajo en la farmacología. Obviamente no pueden ser separados sus trabajos, ¿no? O sea, de hecho, muchas cosas de las que habla en términos del objeto medial, del cual ahorita les hablaré un poco, tienen muchísimo que ver con el medio asociado y toda esta discusión o esta problematización del medio interior y el medio exterior que va a hablar en la primera parte de la técnica y el tiempo en el volumen 1, que es donde él está tratando de establecer su propio planteamiento de la técnica a través de la lectura de diversos autores, entre ellos Guy, Leroy-Gourhan, Simondon, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y sí es muy importante porque además también, si bien va a tomar algunas cosas, por ejemplo, en conjunción con el pensamiento de Heidegger, en otras se va a distanciar de sus posiciones, así como también va a tomar distancia de ciertos planteamientos de manera muy importante de Habermas, por ejemplo, y de la propia escuela de Frankfurt. Si bien sí podemos hablar que hay una relación importante de diálogo con la escuela de Frankfurt y con quien, aunque no lo he detectado todavía cuál es su posición respecto a Benjamin, yo encuentro que hay una afinidad muy importante, ¿no? Porque Benjamin trabaja de manera muy distinta al resto de la escuela de Frankfurt y además se puede hablar que él en realidad él es exterior a la escuela de Frankfurt, no es como tal parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, Stigler, así no les voy a dar toda su biografía porque tampoco me la sé, ¿no? Pero murió hace no mucho y bueno, es un pensador francés que está muy influido por el pensamiento de Gilbert Simondon, pero también de Leroy-Gourhan, como vamos a ver, y se formó con Derrida, de quien también toma muchísimas cosas. Por ejemplo, toda esta idea del objeto medial y de la farmacología proviene mucho del pensamiento de Derrida y mantuvo un diálogo importante con Lyotard, entre otros, ¿no? Pero, o sea, quería como destacar ahí, incluso en el propio libro de la técnica del tiempo, en el volumen 1, él señala estos diálogos que hicieron posible su trabajo, ¿no? Fue hasta, digamos que de las últimas cosas que desarrolló en su vida, que hizo muchas, además tiene una obra muy amplia y súper potente, pero fue director del Instituto de Investigación e Innovación del Centro Georges Pompidou, y algunos conceptos clave en realidad tiene varios, pero en los que hoy me voy a concentrar más, son el fármaco y la organología, ¿ok? Entonces, porque creo que además a través de estos es como se puede también establecer una posición, una reflexión estética de la técnica, que creo que ha sido algo que hemos estado dialogando aquí de manera muy intensiva ya por casi un año, ¿no? Y desde antes, pero bueno. Entonces, en primer lugar, digamos que el primer momento de esta exposición tiene que ver con su planteamiento de la farmacología y que además es una preocupación fundamental en sus trabajos y es la pregunta acerca de cuál es la relación entre el ser humano con la técnica. En primer lugar, él en su trabajo reconoce o mapea, rastrea ciertos planteamientos donde por un lado está Leroy-Gourhan con la idea de que, bueno, que todo ser humano, la humanidad es técnica, o sea, lo que da origen a la humanidad es la actividad técnica y además esta actividad técnica está atravesada por unas tendencias técnicas que sí se pueden considerar de acuerdo con Leroy-Gourhan, universales, aunque se manifiestan en hechos técnicos que son singulares y que él ubica o él atribuye esta singularidad al factor étnico que distingue del técnico. Ahora, en ese sentido, Leroy-Gourhan él establece que hay medio interior, medio exterior. Con medio interior se refiere a las tradiciones mentales, o sea, es decir, a la cultura, y con medio exterior él habla del medio material, el entorno en el que se sitúa esa cultura, y en su interrelación aparece el medio técnico. Sin embargo, va a señalar Stigler una diferencia importante con Simondon y que marca un modelo mucho más complejo
de esta relación, iba a decir, es que no, o sea, el medio técnico no es meramente un encuentro de algo así como una interioridad y una exterioridad, particularmente en la sociedad industrial, porque además Simón está hablando también de la técnica en su devenir, en esta última fase de despliegue, ¿no? Iba a decir, el medio técnico en realidad contiene al ser humano en tanto, es su medio, es el medio que produce, que produce en su propia individuación. Y de hecho, la posibilidad de individuación psicosocial está mediada, siempre está posibilitada por ese medio técnico en el que este individuo es arrojado. Bueno, eso ya lo va a añadir Stigler, ¿no? En el que él, sí, ya, porque si no empiezo a revolver y hago un desastre. Pero en el que el ser humano está arrojado, o sea, muy desde pensando en Heidegger y desde donde era su propio proceso de transducción, ¿no? Pero este proceso de transducción está mediado ya, está inscrito en un medio técnico. Y por supuesto, este medio técnico a su vez entra, o al menos ese es el planteamiento de Simondon, el deseo Simondon, que se articule también en un proceso de transducción con el medio geográfico, lo cual dará lugar a un medio asociado. O sea, el medio asociado no es el medio geográfico como tal, ni es el medio técnico como tal, que es un medio antropotécnico, ¿no? Aunque también recordemos que Simondon señala claramente que la técnica no es meramente un producto antropológico y no nada más no es subsidiario de la actividad antropológica meramente, tiene sus propias fuerzas y su propia autonomía, aunque reconoce Simondon que el medio técnico está originado, su primer motor es antropológico, pero ahí adquiere su propia dinámica, ¿no? Eventualmente también el ser humano, si logra articularse con esta técnica y entonces logramos efectuar un proceso de transducción con ella, un proceso de adopción que ahorita veremos qué demonios quiere decir, pues puede haber pues puede devenir en un proceso creativo en que el ser humano se inscriba como operador de la técnica y no como un mero usuario que acaba sometido a la técnica, tanto como la técnica acaba imposibilitada en su devenir por esta no articulación, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que cuando se encuentran estos medios es que ocurre a la aparición de un tercer medio que no es ni que se humanice el paisaje ni que se naturalice al ser humano, sino que es un medio asociado donde ambas cosas ocurren. Por eso el medio asociado no es ni lo uno ni lo otro, sino el medio de encuentro, el medio de encuentro y donde el medio técnico a la vez se sigue individuando y sigue individuando a todo el individuo psicosocial en el que media o en el que están inscritos en sí mismo, ¿no? Como vemos aquí, estos digamos que en su interrelación conforman individuos psicosociales o lo que Simondon le llama transindividuaciones, ¿ok? Como vemos, el planteamiento de Stigler sigue muy de cerca los supuestos de Simondon, pero los encuentra en ellos un hiato que ahorita vamos a hablar de él. Pero bueno, entonces, ¿qué es exactamente este medio técnico que no es, ya no vamos a, digamos que a movernos un poquito de esta idea de que es de medio interior y medio exterior, ¿no? Que ya no es ni lo uno ni lo otro, sino uno tal que les ha absorbido, o sea, volviendo a este lugar, ¿no? ¿Qué es entonces esto? Y entonces ahí entra un planteamiento que es muy interesante de Stigler y en el que habla de la farmacología y del objeto transicional, el fármaco, pero vamos a ver cómo plantea la idea del fármaco. En primera instancia recupera el trabajo de Donald Winnicott, que señala que el objeto transicional no es como tal una existencia, no es una cosa, sino una especie de objeto de fuerza vinculadora, de medio transicional que permite que una relación interindividual, digamos, entre individuos, se mantenga. Pero o sea, el ejemplo que pone Winnicott es es muy sugestivo, ¿no? Winnicott obviamente está hablando desde otro ámbito del pensamiento, ¿no? No es filósofo, sino más bien es psicoanalista. Y él dice, el cuidado maternal que permite que la madre también tenga dicho sentimiento por la mediación de un objeto que Winnicott llama transicional. Bueno, perdón, voy a empezar a leerlo desde el principio.
Para Donald Winnicott, la madre, gracias al cuidado que brinda a todo niño que aún no habla, le enseña que la vida merece ser vivida. O sea, se establece una relación de cuidado y de valor, ¿no? Este cuidado maternal que permite, que hace posible que este sentimiento advenga, ¿no? Se extiende a través de un objeto que Winnicott llama transicional. Es decir, cuando la madre, o sea, usa esta imagen, ¿no? Cuando la madre se separa del niño, hay algo que mantiene ese vínculo presente, pero no como existencia, sino como una especie de consistencia, una carga afectiva. Si vamos como recordamos un poco el tema de la imaginación en Simondon, ¿no? Dicho objeto permite y condiciona la relación de la madre con el niño. Ahora bien, el objeto transicional tiene una virtud notable, no existe, ciertamente alguna cosa existe que permite su aparición, o sea, sí, bueno, por ejemplo, en el niño, no sé, hay muchas veces que los niños que traen un osito que no sueltan o una cobijita, o es típico, ¿no? Pero lo que hace que esos objetos puedan abrir el espacio transicional, que Winnicott llama también el espacio potencial, porque es el espacio en que esta relación podrá después interiorizarse y hacer devenir, generar una transducción y una transformación tanto en la madre como en el niño, está más allá de lo que existe en el espacio exterior de este objeto. O sea, no dependerá si hay un proceso de adopción y de transformación del objeto, más allá o por debajo de ese pedazo de tela. Lo que tiene lugar es eso que no está precisamente ni en dicho espacio exterior, ni simplemente en el interior de la madre o del niño. O sea, no es lo que ya son la niña, el niño, la madre, o lo que ya es este objeto material a través del cual se mediatiza este vínculo, sino el espacio de relación que se abre a través de él. En este más allá del exterior como del interior, aparece aquello que se mantiene entre la madre y su hijo que no existe. Lo que sostiene dicha relación, sin embargo, pasa por el objeto transicional y se encuentra constituido por él. ¿Qué es esto, no? ¿Qué podríamos decir que entonces es esto, el objeto transicional? Entonces es una consistencia, no es una existencia. Mediatiza la relación transductora irreductible a una materialidad portadora. O sea, no es la materialidad portadora y ya, sino las posibilidades de relación que abre y que en un principio están instanciadas por este objeto exterior, pero abren potencialidades y nuevas maneras de hacerse, o sea, de justamente algo que luego en el psicoanálisis plantean mucho, de que el niño venga a su propio padre y su propia madre, ¿no? Con el tiempo y tal, ¿no? El objeto transicional excede los límites de la interioridad de los términos, o sea, del niño y la madre, pero tampoco es identificable con el medio exterior porque no es sustancia, sino que es actividad de mediación. Abre un espacio de transducción entre ambos, un espacio que va a arreglar y a posibilitar las relaciones de otras formas, ¿no? Es fármacon en este sentido porque es algo que es exterior en primera instancia a la naturaleza o a la instanciación biológica del niño y la madre, ¿no? Está fuera de, pero puede ser tóxico o terapéutico. Pero, ¿por qué es fármaco? Vamos a eso, ¿no? Bueno, es importante señalar que Stigler retoma la noción de fármaco que sí proviene de Platón, ¿no? Pero después es retrabajada por muchas personas, pero a él la concepción que le interesa es la de Derrida. ¿En qué sentido? Bueno, el fármaco en Platón está asociado a la escritura, o sea, un dispositivo que para él lo que hace es exteriorizar la memoria que es propia del ser humano. Para Platón esto es un gran problema porque él piensa que lo que se hace es que se aliena una capacidad humana y se deposita en la escritura. O sea, ¿cuál es esa capacidad? La memoria. No se le dice, ya no vamos a ser capaces de recordar porque ya está escrito, entonces nos vamos a volver más tontos, ¿no? Eso es lo que él está planteando. Y él piensa entonces que el fármaco es tóxico. Esto es tóxico porque pues hace daño, ¿no? Nos incapacita. A ese proceso le va a llamar hipomnesis. En cambio, al proceso en que la memoria está constituida por nuestras propias, el ejercicio de nuestras facultades, o sea, la memoria que ejercemos por parte de nuestro propio organismo biológico, para Platón, es anamnésica, ¿no? Se le dice, eso está bien porque
no te vuelves tonto. Sí. O sea, es por ejemplo que el hecho que yo estoy usando esta presentación, pues sería para Platón un acto de hipognesis y diría que soy muy tonta porque no lo puedo decir sin recurrir a ella, ¿no? O a mis notas, ¿no? Entonces diría hasta burra. Pero en este sentido se puede inferir que Platón considera una diferenciación clara y reductible entre medio interior y exterior. O sea, para él la interioridad que tiene que ver con la condición biológica de un ser humano como corpóreo puro, ¿no? Y un mundo exterior técnico, y no lo, o sea, si nos volvemos dependientes de ese mundo técnico exterior, mal, ¿no? Y por ello suponer que podemos depositar nuestra memoria fuera de nuestro cuerpo biológico es fundamentalmente un proceso de alienación para Platón. Es una pérdida que conduce a la heteronomía. Así, desde esa perspectiva, la condición para la autonomía descansar en la no exteriorización de las que son consideradas facultades humanas, ¿no? O sea, es decir, si lo empezamos a hacer, vamos a volvernos dependientes, se instala una heteronomía, una dependencia de la técnica, lo cual él descalifica. Sin embargo, si se recurre a Simondón, bueno, y bueno, a Derrida, ahorita les voy a decir por qué a Simondón, como lo hace Stigler, vamos a encontrar que el medio técnico no necesariamente es una exterioridad, como tampoco es una interioridad, pensando en esto del objeto transicional. Es un espacio medial, es el mundo en el que estamos arrojados y en el que nacemos ya con ese mundo constituido y además nos constituyen tanto, nos transducimos con él. Está vinculado con la noción, pues, de objeto transicional. También es importante señalar que este objeto transicional, y aquí vamos, nace como un proceso hipognésico. Esto ya viene más de Derrida. Pensemos en la noción del niño que deposita su seguridad en su cobijita, ¿no? Sin el cual en primera instancia, pues se va a sentir desamparado, desesperado, no va a dejar de llorar o pesadilla, ¿no? Pero esta fase poco a poco, si se logra que haya una transducción, va a ser integrado de tal manera que emerja un proceso de anamnesis, es decir, una transducción, ¿no? Sí, como un osito, por ejemplo. En este sentido, Stigler va a retomar a Derrida, ¿no? Quien destaca que la autonomía siempre tiene que ver con la heteronomía, o sea, de hecho son procesos inseparables. ¿En qué sentido? La autonomía se construye como un proceso de adopción, es decir, de transducción con lo heterónomo. O sea, en principio sí nos enfrentamos a una heteronomía. Por ejemplo, nacemos en un mundo técnico que ya está prefigurado y nosotros no lo prefiguramos, ya está dado así. Pero el proceso de adopción, es decir, no es de que me lo impongo, porque eso sería adaptación, es lo que va a decir Derrida, sino de una apropiación y una actividad creadora a partir de eso que preexiste, pero dando lugar a algo nuevo. Eso es un proceso de autonomía, porque además nuestra actividad es eminentemente técnica sobre el mundo. O sea, en ese sentido sí Stigler va a seguir a Lero Agurán, ¿no? Entonces la autonomía, bueno, y esto es posible y tiene sentido, y ahí Stigler está siguiendo también en gran medida a Simondón, en tanto que el ser es en devenir. O sea, recordemos que la ontología de Simondón, que es esta de la individuación, supone que no hay sustancias, no hay sustancias preexistentes, tampoco hay formas y materia, o sea, no hay un agente activo sobre otro que es amorfo y reposa, sino que todo el proceso del ser es la actividad de devenir, ¿no? Y entonces, cuando el fármaco no consigue interiorizarse, eso pasa como en el estado deseable de un proceso de adopción, pero en su contraparte, y que también Stigler lo tiene que decir, porque además es el otro cara de la moneda, cuando no se consigue que este proceso de adopción ocurre en su contraparte un proceso de adaptación. ¿Eso qué significa? Que el fármaco no consigue interiorizarse, no consigue generarse una transducción entre individuo y medio técnico, ¿no? Y entonces permanecen exteriores uno de otro y se presenta esta experiencia de adaptación, que citando a Stigler, es una relación con una relación con la realidad interior que es relación de acatamiento. Se reconoce el mundo y sus detalles, pero solo como algo en que es preciso encajar o que exige adaptación, o sea, sometimiento, ¿no?
El acatamiento implica un sentido de inutilidad del individuo. Ay, perdónenme, es que no me puedo compenetrar. Y se vincula con la idea de que nada importa y que la vida no es digna de ser vivida. ¿Por qué? Aquí va a haber una relación importante y en que todo proceso, el proceso de conducir la adopción es un proceso de creatividad y el proceso de crear mundo tiene que ver con el deseo, con el deseo como producción. Cuando este no puede ser, no puede tomar su curso, el deseo de todas maneras está operando, pero opera de una manera destructiva porque no encuentra una forma de movilizarse como actividad productora, lo cual es lo que está inscrito justamente y lo que moviliza todo el proceso de individuación de acuerdo, ahí sí de acuerdo con el proceso con el planteamiento de Simondón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto cómo lo podríamos entender? Pensemos en nuestros tiempos actuales, ¿no? En que la distancia con la comprensión de las técnicas contemporáneas, las más complicadas, pues es grandísima, ¿no? Tenemos una dificultad muy grande para entender cómo funcionan y para apropiárnoslas, ¿no? Que es algo que ya pues el semestre pasado discutimos con Flusser, pero lo hemos estado conversando constantemente y también con Simondón, y hace que además la técnica se vea como algo heterónomo, ¿no? Algo indeseable, la máquina que nos amenaza, cuando en realidad en este proceso de adaptación no es solo el ser humano el que sufre un sometimiento, la técnica también se trata como un alter que es también sometido como a su mero uso interés antropológico y tampoco se abren sus posibilidades de devenir o de advenir otras cosas, ¿no? Pero eso ocurre porque justamente hay una imposibilidad de abrir este proceso de adopción. Pues, por eso Simondón aboga mucho por la instalación de una cultura técnica, por el desarrollo de una cultura técnica, para conocer justamente los procesos interiores de la concretización, de tal manera que nos podamos transducir con ellos y ser justamente este coordinador de individuos técnicos que él plantea y lo cual también va a recuperar Stigler, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, por lo tanto, todo este problema de adopción y de adaptación que tiene que ver con entender la técnica, no nada más como una mera instrumentalidad, porque no es esto, es el medio que posibilita las relaciones psicosociales, la propia transindividuación, y eso, en eso hablaré, digamos que en un segundo momento, ¿no? El problema de no dar lugar a eso es que justamente lo que se obstaculiza o lo que se cortocircuita es el propio deseo. Por eso es un asunto de economía libidinal, lo cual va a ser el centro justamente de este trabajo de Stigler que se llama, el libro se llama Lo que hace que la vida merezca ser vivida, y por eso aquí habla justamente de que esta relación de cuidado permite que se genere una experiencia de que la vida merece ser vivida, ¿no? Como también aquí cuando se imposibilita este acto de recreación de sí del mundo, hace que la vida no tenga sentido, porque lo que está sucediendo es que el deseo mismo está obstaculizado. En el acto creativo, o sea, les quiero como recordar un poco la adopción que es una dimensión, la dimensión terapéutica del fármaco, supone este acto creativo, ¿no? Ya se los decía hace rito. Entonces, en términos de Flusser, es la posibilidad de informar y dar sitio a lo impensado, ¿no? Es dar como rienda a la creatividad, ¿no? La posibilidad de venir del ser. En esta dimensión, el deseo logra expresarse precisamente como fuerza productora del mundo, como excedente que expresa justamente esta actividad del ser en devenir, que es el proceso de individuación en Simondón, que responde a su ontología, y el deseo se posibilita como sublimación en el encuentro transductivo entre el individuo y la técnica, dando lugar a nuevas formas de existencia, nuevas formas de ser en el mundo. Sin embargo, cuando nos hallamos frente a un proceso de adaptación, lo que se cortocircuita es la posibilidad de esta operación transductiva. Es decir, lo que se cortocircuita fundamentalmente es la posibilidad de efectuación del deseo.
Y entonces, como este proceso de aquello que es medial no se logra consolidar como tal, sino como una mera exterioridad, o sea, la técnica se queda por ahí como una cosa exterior a la que se ve con recelo. En este proceso el individuo queda sometido, pero ya le dije la técnica también, ¿no? Y acarrea con ello un proceso de conversión del deseo en forma de pulsión, ¿no? De destrucción. No sé si han, Sonia puede decirnos mucho más de eso, pero esta película de Benny's Video, ahí, por ejemplo, podemos ver es que como, ¿por qué están ocurriendo estos fenómenos tan violentos, tan agresivos, ¿no? Tan bestiales? Tiene que ver con esta incapacidad de encontrar una forma de que el deseo se sublime, que es de lo que está hablando Stigler, pero que tiene una gran relación con el mundo técnico. Pero tampoco se trata de condenar y satanizar el medio técnico. Tiene que ver con la incapacidad de adoptarlo. Y eso tiene que ver también con, con nuestro analfabetismo técnico también, ¿no? Que va a ser lo que desde Simondón ya estamos, ya se está intuyendo, ¿no? Eso es fundamental. Porque lejos de caer en la tecnofobia, que también es justamente una perspectiva de sometimiento de la propia técnica, si entendemos que la técnica también es un proceso de individuación en sí mismo, pues tendremos más bien que entrar en un proceso de transducción con ella, porque si recurrimos a Simondón, hemos de entender que la técnica no nos es exterior, ¿no? Inicialmente, más bien nos conforma, aunque nosotros también la impulsemos y la podamos coordinar. Ahora, la siguiente parte, que esta la voy a platicar más que a exponer, voy a hacer un ejercicio más hipomnésico, no, así en más anamnésico, según Platón, ¿no? Bueno, y también Stigler, o sea, ojalá. Tiene que ver ya justamente, no, pero no es con esto, es la articulación, déjenme dejar de compartir para no confundirles y no confundirme yo tampoco. Tiene que ver con, bueno, ya que tenemos comprendida esta noción de la técnica como un proceso como fármaco, como medialidad fundamental en la formación pues, del ser humano, es justamente lo que quiere llegar Stigler al plantear. Él encuentra que en Simondón hay un hiato en su trabajo, o sea, no es que Simondón diga lo contrario, simplemente no ahonda en cómo es que la concretización como proceso de individuación técnica entra en relación o da posibilidad a esta individuación psicosocial. Sí es cierto que deja apuntado que no hay una exterioridad entre técnica y ser humano, ¿no? Sino como en el modelo que les planteaba, hay es una medialidad fundamental en la individuación psicosocial. Sin embargo, no dice cómo, ¿no? No desarrolla el punto Simondón, lo menciona, pero no lo desarrolla. No desarrolla cuál es el papel de la individuación técnica como tal en esta individuación psicosocial, o en palabras de Simondón, esta transindividuación. Hay que recordar que la transindividuación es la formación del colectivo, auténticamente colectivo, de lo común. Y además hay que recordar que este proceso de transindividuación supone, o sea, es posibilitado porque existe una carga preindividual entre los individuos psíquicos, ¿no? Que permite que haya una resonancia y también permite que haya, y bueno, y parte de la disposición a ser cuestionado, ¿no? Por el otro. Por eso es un proceso más bien propio de la afectividad. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el trabajo de Sueli Rolnik, que en algún momento lo conversamos, es más un proceso afectivo, ¿no? Que un proceso de percepción. O sea, la sensibilidad todavía no está territorializada, sino que es justamente el encuentro de todo aquello que no está todavía individualizado en el individuo psíquico, ¿no? Pero esto cómo ocurre, o sea, cómo es mediado por la individuación técnica, por el medio técnico, esa es la gran pregunta, ¿no? Es lo que se está preguntando Stigler. Y bueno, para aclarar esta relación, pues hay que recordar primero que el proceso de individuación técnica, al que Simondón llama concretización, consiste en el devenir orgánico de lo inorgánico. En este sentido es muy importante acordarnos que la técnica no es una individuación física, pero tampoco es una individuación biológica, aunque se parezca. Lo que ocurre es
lo que ocurre en la individuación técnica es que lo inorgánico funciona, ¿no? Opera, tiene funcionamiento, lo cual en la individuación física no ocurre como tal. En ese sentido, por eso se parece a una individuación biológica. Sin embargo, no está terminada, siempre hay algo que queda por definir abierto y por eso no es una individuación biológica, no está completada como una individuación biológica, sí, y por eso la individuación biológica, o sea, los seres vivos son capaces de autosostener pues, su existencia hasta que, bueno, hasta que degenera y muere, ¿no? O morimos. Pero sí compartimos este rasgo con el individuo técnico del funcionamiento, o sea, ahí la continuidad de la actividad productora que está en lo vivo, en la naturaleza, con la técnica. Y que por eso además podemos entender que la técnica es una continuidad y es la continuidad que más nos toca a nosotros impulsar de la propia actividad natural. Pero además nos toca impulsar, pero no es nuestra, no es subsidiaria a nuestra actividad, que es lo que también va a señalar muy enfáticamente Simondon y va a recuperar Stigler. En realidad, nosotros somos el primer motor, pero de ahí la propia individuación técnica adquiere su propia autonomía y su propia dinámica. Y lo que hacemos o lo que tendríamos que hacer de acuerdo con Simondon es ser partícipes de ese trabajo de individuación como coordinadores, porque además otra cosa, si no participamos de esa coordinación de individuos técnicos, tampoco la individuación técnica prospera. Ahora voy a eso, ¿no? Bueno, lo importante también de entender qué es lo que hace cómo inicia o qué es lo que da lugar a la máquina, que va a ser el individuo técnico. Recordemos, para Simondon está el elemento técnico, el individuo técnico y los conjuntos técnicos. ¿Sí? El elemento técnico es la herramienta. Esa depende del ser humano. El ser humano es el que porta la herramienta y entonces él es el que realmente funciona allegándose a estas herramientas que le permiten operar en el mundo. Sin embargo, cuando aparece la máquina, ocurre un cambio, un cambio de umbral importante. La máquina es el individuo, ya el ser humano ya no está ahí. La máquina es la que porta los elementos y la que funciona casi de manera autónoma, pero siempre tiene un grado de indeterminación. Y eso, por eso puede o podría entenderse como aparato en el sentido de Flusser, ¿no? O sea, podría articularse con nosotros y entonces adquirir nuevas determinaciones amplificantes, ¿no? Y no nada más. El problema de la máquina cuando se automatiza es que pierde esta indeterminación y entonces se cierra también a la interacción o la apropiación por parte, a una apropiación pero no sometida, más bien a la cooperación con el ser humano, porque no es una apropiación, es una cooperación con el ser humano, ¿no? También esto pasa no necesariamente porque los sistemas sean cerrados, a veces pasa cuando son abiertos pero no los entendemos y no hay una alfabetización técnica que nos impulse a coordinarles, ¿no? A entrar en esa relación que además, no nada más es que llegamos y nos ponemos a operar individuos técnicos, eso nos transforma a nosotros también, hay un proceso de transducción en ese ejercicio y por eso devienen nuevas formas de ser y nuevas formas de sensibilidad, ¿no? Que es algo pues que nos preocupa y que nos interesa, ¿no? Porque son nuevas formas de existencia. Ahora, en este proceso de individuación, la naturaleza, o sea, deviene técnica, o sea, y por eso aparece este medio asociado del que hemos hablado, ¿no? Y recordemos, bueno, insisto en esto que el ser humano no es el dueño ni la razón de ser de esta individuación técnica, pero sí somos iniciador o motor de génesis u operadores, o en el escalafón más lamentable, usuarios, ¿no? Porque pues, al ser usuarios, o sea, estamos metidos en un ciclo de adaptación, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de manera dominante ahora con las técnicas actuales? A veces podríamos decir muchas cosas, podríamos decir es que son muy complejas, es muy difícil entenderlas, pero también hay como una complacencia en no implicarnos con este funcionamiento técnico
que al final está modelando nuestras propias sensibilidades, ¿no? Y bueno, en esta medida hay que resaltar que cuando el ser humano asume su rol como operador, y no meramente como exterioridad, o sea, como usuario, podemos estar en la condición de descifrar los programas técnicos que posibilitan la individuación técnica. O sea, abrimos la propia individuación técnica a su devenir, no a operar repetitivamente como una máquina, pues como una máquina nefasta, pero hasta estúpida, ¿no? Porque no es creativa. Y a su vez está en posibilidad de generar nuevas coordinaciones a partir de potencialidades de los individuos técnicos que en la medida que no sean sistemas cerrados, que era lo que ahorita les decía, son indeterminados. Es decir, también hay una carga preindividual en los individuos técnicos. Hay algo que todavía no está determinado siempre y que puede abrirse y permite generar otros mundos posibles que engendren también otras formas de relación posibles, que también tiene una dimensión política. Ahora vamos a ver por qué. Por otro lado, el medio antropogénico, que es el medio asociado del individuo técnico, o sea, nosotros, ¿no? Nos comportamos también como un individuo y en este sentido se puede experimentar una individuación psicosocial, donde lo psicológico, lo psíquico y lo social son dos polos en tensión que se sostienen por la carga preindividual que ambos poseen. Es decir, lo colectivo se genera, y esto ya lo había mencionado hace un poquito, se posibilita por el encuentro de cargas preindividuales entre individuos, ¿no? Aquello que todavía no está determinado, pero también depende de la capacidad de aceptar de ser puestos en entredicho, ¿no? O sea, de ser sistemas abiertos, porque también nos podemos comportar como sistemas cerrados y donde estamos cortocircuitando también nuestra capacidad de seguir un proceso de individuación, es decir, de seguirnos transformando, ¿no? Que es cuando se afianzan las identidades, cuando ya no hay pensamiento, pues ya no hay pensamiento, básicamente, ¿no? Ya son como dogmas y demás. Pero, ¿qué pasa cuando la individuación psicosocial, también se enfrenta a la individuación técnica? O sea, por un lado está, ya hablamos ahorita, o hablé ahorita, de esta individuación técnica, y por otro lado, de la individuación psicosocial, ¿no? Pero ¿cómo estos se articulan? Que esa es la gran pregunta de Stigler y es a lo que él está tratando de dar respuesta en función de este hiato, de esta no elaboración en el trabajo de Simondon, y que para él resulta fundamental porque también entiende que ahí está la clave de por qué estamos inscritos en un momento de la historia donde parece que el comportamiento general es que estamos atrapados en un proceso de adaptación a la técnica, porque además hay una nueva fase de la técnica, y esto no lo dije hace rato, pero es importante decirlo. Stigler detecta algo muy rudo, ¿no? Dice, si en algún momento el capitalismo aliena la capacidad de hacer del ser humano, o sea, de producir por medio de la técnica, que es, ¿no? En otro momento aliena la capacidad, bueno, cuando se desarrolla toda la sociedad de consumo, o sea, aliena el propio deseo, ¿no? Pero dice, pero ahora está pasando un momento muy crítico, porque es a través de este desarrollo de estas técnicas algorítmicas, de toda esta cosa del Big Data y eso, está alienando la capacidad no ética del ser humano, o sea, nuestra capacidad de pensar. Y eso sí ya es la tragedia más grande, porque si ya no pensamos, estamos completamente adaptados y subsumidos a una técnica que además también está completamente adaptada y subsumida a un proyecto económico llamado capitalismo. Porque ahí él también señala y dice algo muy importante. Dice, el problema no es la técnica, el problema es la sumisión de la técnica a un proyecto económico llamado, bueno, el capitalismo mundial integrado, o bueno, ¿no? Como se teoriza por Deleuze y Guattari, por ejemplo, ¿no? Ese es el problema. O sea, el problema, y por eso también debemos como ser capaces de identificar que no es una guerra contra las técnicas. Y ese es el problema que, por ejemplo, le encuentra de manera dominante en el discurso de la Escuela de Frankfurt, que hay una especie de rechazo a la técnica como si ahí subyaciera el problema, y no está ahí. Es una forma de sumisión y sujeción de la técnica a un proceso que se desata en un proceso de adaptación, ¿no? Por eso él está muy preocupado por entender cómo esta relación, cómo la técnica detona procesos de transindividuación, porque además también
si está cortocircuitada, tampoco los va a detonar. Y él también está hablando de la imposibilidad de generar comunidad, que también es la imposibilidad de la política, ¿no? Pensando en el mundo de la tecnocracia, pero recordemos, la tecnocracia no es problema técnico, es un problema de un modelo económico, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando la individuación psicosocial se enfrenta a la individuación técnica? Que también ambos se encuentran en un estado metaestable en tanto se continúa la individuación. De otra manera, estamos automatizados tanto como las máquinas, ¿eh? Así. Stigler indaga acerca de las relaciones entre transductividad, entre técnica y sociedad, y encuentra que lejos de que los individuos técnicos sean un medio exterior, son para él los soportes de la tradición, del saber y de un pasado historial, o sea, son retenciones terciarias, son objetos mediales. En ellos está depositada la forma de ser en el mundo, pero de manera sí simbólica, pero también operativa. Están reproduciendo y dando lugar a una forma de ser en el mundo. Y de hecho nosotros somos arrojados a ese mundo cuando nacemos, ¿no? No nacemos en el vacío, pues. Los individuos técnicos por eso expresan formas de ser en el mundo, y aquí recupera Heidegger, y en este sentido, el medio técnico, que es el medio asociado del individuo psicosocial, acuérdense que todo proceso de individuación siempre ocurre, ¿por qué? Porque hay una sobresaturación de un sistema individuo medio asociado preexistente, es decir, ya no, sus estructuras ya no son capaces de responder a la dinámica, entonces se transducen y se generan nuevos individuos junto con sus propios medios asociados. Ese es el proceso de la individuación, digo, de una manera súper básica, a lo mejor súper simple, que se lo estoy diciendo, pero de Simondon, ¿no? Entonces, el medio técnico en este sentido no es exterior, sino transicional, es comunicante, permite que el individuo psicosocial se individúe a sí mismo, porque su medio de existencia es este soporte de la tradición del saber y de un pasado historial. En tanto, retención terciaria, que es fármacon, porque en los objetos está depositado en el objeto transicional, veámoslo así, no nada más como objeto, como hecho técnico, ¿no? Está depositado, es fármacon, porque ahí está depositado de manera hipomnésica, pero también puede devenir anamnésica, ¿no? La memoria, la manera de ser de un colectivo humano, ¿no? Entonces, en este sentido se retoma Heidegger y dice, nacemos arrojados a un mundo que ya es una forma de hablar, de ser en el mundo, ¿no? Si no hacemos un proceso de transducción con ello, es decir, de adopción, de transformación propia, de tener una existencia auténtica en la Tierra, como diría Heidegger, vamos a estar en un medio hipognésico, porque solamente vamos a estar sometidos a unas reglas que son prefiguradas, quién sabe por quién, y que ni siquiera nos cuestionamos. Si hacemos este trabajo de adopción, este proceso devendrá anamnésico, pero es cierto, siempre está como antecedido por una situación hipognésica en el sentido de lo que planteaba con Derrida de la farmacología. O sea, no, autonomía y heteronomía no son dos términos opuestos, más bien son parte de un mismo proceso de transducción, son los dos extremos de un proceso transductivo. Y en ese sentido la técnica no es ningún enemigo horrible que nos quita nuestra autenticidad humana que está hecha de carne y huesos, no, o sea, no. Somos también esa técnica, pero que sí, en efecto, si no hay un proceso de adopción, es exterior y es hipognésica. O sea, tampoco es magia, ¿no? No, tampoco es, ay, no, es que yo soy yo en mi técnica. No, se tiene que hacer un trabajo, y ese trabajo es de pensamiento, ¿no? Y de experiencia también. Y bueno, entonces, de esta manera, el medio técnico es un espacio de transducción de lo psíquico y lo social. O sea, es el medio en el que se hace la vida, en el que además por el que se establecen las individuaciones entre individuos psíquicos y entre colectivos psicosociales. Cuando somos arrojados al mundo que nos preexiste, aún no hemos pasado por una experiencia de transindividuación. Es en el proceso de adopción que lo haremos, ¿no? Que formaremos otro mundo posible como colectivo, pero esa formación del mundo posible como colectivo forma al colectivo mismo.
No se hace el colectivo por un lado y luego hace su mundo, no. Al hacer ese mundo se hace a sí mismo. Ese es el proceso de adopción. Por eso, esa es la relación que él encuentra entre el medio técnico, ¿no? Bueno, entre el individuo técnico, bueno, ¿sí? La individuación técnica y la individuación psicosocial, ¿no? Y su espacio por eso es de medialidad, ya siempre es técnica. No hay transindividuación sin una medialidad técnica. O sea, piensen mucho en lo que leímos de Benjamin, que a mí me dejó pensando un montón y me pareció inteligentísimo, que decía, queríamos cambiar Berlín, pero no cambiábamos la ciudad, entonces no ocurrió nada. Claro que también nada más cambiar la ciudad, necesariamente, no, si no la, o sea, bueno, sí, si la cambias como un proceso de adopción, sí hay una transformación de lo psicosocial, pero si es cambiada desde afuera por una exterioridad que tiene que ver con pues con el dominio, ¿no? Con la falta de autonomía de un colectivo, pues obviamente esos cambios pues no vienen de un proceso autónomo, ¿no? Pero cuando dice esto, creo que aquí hay un eco muy, muy fuerte con esto. De esta manera se articulan tres individuaciones entre sí, que eso va a ser el planteamiento de la organología, y es la individuación psíquica, la individuación social y la individuación técnica. Y ese es como el planteamiento que al final articula Stigler tratando de dar respuesta a este hiato que encuentra en Simondon. Y bueno, ya sería todo. Gracias, Aura. Bueno, igual agrego unas cositas nada más. O bueno, ¿alguien quiere decir algo? No más del chisme igual. ¿No? Bueno, del chisme, yo tampoco yo es que sea experta en Stigler, pero bueno, justo tiene, o sea, Stigler estuvo en prisión y ahí es donde estudia filosofía. Eso es de las cosas que puede ser, porque eso además lo narra en un textito que se llama Pasar al acto, ¿no? Que es como un texto, digamos, autobiográfico, donde él pues habla justamente pues, de cómo pues, estuvo en prisión y por cuestiones, si no mal recuerdo, políticas, o sea, y ahí es donde empieza a estudiar filosofía y empieza a meterse justamente mucho con el pensamiento de Derrida, ¿no? Tiene ese texto con Derrida, es un texto que es muy, muy padre, que es Ecografías de la televisión, donde justamente una parte es Derrida y otra parte es él, ¿no? Y hay como un diálogo ahí entre ellos, ¿no? Justamente ya hablando de estas cosas. Y bueno, tiene estos tres, que es un poco lo que vamos a ver, o sea, estos tres grandes volúmenes que son la técnica y el tiempo, ¿no? Donde digamos que se hace un estudio, como ya ahora lo decía muy bien, pues como justamente de la cuestión técnica, de la técnica a partir también de recuperar el planteamiento de ciertos autores que hemos visto, ¿no? Obviamente, pues Benjamin, Heidegger, Simondon, ¿no? Pues ahí también por ahí Flusser, o sea, como que varias cosas que hemos estado comentando, Lyotard, obviamente, ¿no? Y creo que hay una cosa que es interesante, porque, bueno, hay varias cosas que son interesantes, pero justamente, o sea, es que el concepto, esta relación que decías con Benjamin, o sea, pues es muy, o sea, creo que si alguien entiende esta cosa eh, o sea, la adopción tendría que ver justo con los modos de apropiación en Benjamin, con que la técnica, o sea, no tiene que ver, o sea, así como, o sea, que justo ahí es como la diferencia también con Heidegger, o sea, porque si bien Heidegger dice, ay, bueno, la técnica no es ni buena ni mala, y no es, o sea, pero tampoco digamos que dice como y en Benjamin sí está, ¿no? O sea, justamente la posibilidad de la técnica lúdica tiene que ver con un modo de apropiación, ¿no? Particular, ¿no? Que justamente tendrá que ver justamente con la idea de adopción, creo que está muy ligada justo a la idea de adopción en, en Stigler, y que por otro lado, pues bueno, digamos que son estos dos lados del fármaco, que por un lado, pues sí es el remedio, y por otro lado, pues puede ser un veneno, y el veneno justamente es, pues como esto que pues hemos estado hablando, y que ahorita insistías también, que tiene que ver con este uso más bien, que eso sería como la distinción, o sea, hay un modo de apropiación que tiene que ver justamente pues con lo lúdico, con justamente aprender, o sea, esta medialidad, etcétera. Y hay otro que es el que es hegemónico, por otro lado, que es justamente pues la enajenación o la alienación, que lo que, y que obviamente, digamos que se acelera, ¿no? O que también es más sensible a partir de pues, las nuevas tecnologías y justamente toda la cuestión como el algoritmo y demás, porque al final a dónde va, no solo como decías, que además es muy claro,
no solo va justo a pues, esto que hemos hablado mucho, o sea, como esta captura del deseo, sino justamente también a esto que hablamos todo el tiempo también pues que es una negación de la imaginación. O sea, la cuestión de la adaptación tiene que ver justamente con eso, o sea, con una forma, pues habría que decirlo, pues automatizada también de relación con la técnica, donde pues lo único que sé es, también por eso lo de la imaginación, ¿no? O sea, sé es nada más o la imaginación, porque no es, hasta podemos decir eso, que ni siquiera es una relación, porque para que haya una relación, pues tiene que haber dos lados, ¿no? Sino justo hay un, o sea, y ese es el sometimiento a la técnica. No, o sea, esto que decimos, la rebelión de las máquinas es esa. No es que nos vayan a, no es Matrix, o sea, es justo como nosotros tenemos una sumisión absoluta a lo tecnológico. Y eso tiene que ver que no oponemos, ¿no? Resistencia a decir que además esto sí tiene que ver mucho con Heidegger, porque la adopción al final también tiene que ver con esta idea de cuando Heidegger en Serenidad dice eso, ¿no? Saber decir sí, saber decir no a la técnica, ¿no? O sea, creo que por ahí habría unas líneas. Porque al final también, o sea, en esto que estabas planteando, porque un poco lo que creo es que que tiene que ver también con, pues con ciertos, o sea, por seguir con la línea de Leslie Guattari, ¿no? O sea, cuando dicen, bueno, la esquizofrenia es un rollo pues, o sea, es una enfermedad del capitalismo, ¿no? O sea, como, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta forma, con esta exigencia, con estas, ¿no? Pero un poco tenemos que pensar, o sea, ¿cuál es la enfermedad? O sea, si pensamos en estos términos, ¿cuál sería como los efectos? Que además es una cosa que Vipo le interesa, ¿no? Que yo creo que Vipo en ese sentido es muy interesante. O sea, el que le interesa ver cómo hay estos efectos, ¿no? No solo de la producción, del trabajo, o de la tecnología en los cuerpos, ¿no? Pero justamente es el autismo. O sea, esto que decías, que es muy interesante, porque al final lo que pasa aquí en esta adaptación, ¿no? O sea, en esta, que es una cancelación del deseo, o bueno, una captura del deseo, una captura justamente del imaginario, lo que se generaría también es como un proceso como ¿no? De autismo. O sea, no solo de automatización, sino de autismo. En el sentido de que, pues eso, de que hay una imposibilidad de relación y que también es un poco lo que yo pensaba con la conclusión, ¿no? De relación con el mundo y con los otros. O sea, están ¿no? En esta, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? En esta especie de desrealización, ¿no? Que hay una imposibilidad por eso de habitar el mundo, hay una imposibilidad de lo político también, o sea, porque pues no hay, o sea, pues no, o sea, como no hay algo fuera de ti ¿no? Y pues eso, ¿no? De los ecos del algoritmo, ¿no? O sea, porque al final sería como eso, ¿no? O sea, como una dimensión completamente, que no es algo que les gusta mucho a ellos, o sea, es una cosa completamente espectral, o sea, ¿no? O sea, hay una espectralidad ahí ¿no? Pero bueno, o sea, yo pondría eso ahí, ¿no? Gracias, Aura. Muy interesante, como siempre. ¿Alguien más? Ellos. Lo que sea, güey. Ay, no, lo que sea, no sé. Yo quiero comentar algo. Bueno, leyendo la introducción, ¿no? De la técnica y el tiempo, sí. Veo que dice, la técnica es lo impensado. Y se puede hablar de Heidegger y de Simondon. Entonces, dice, hay una, no, a ver, déjame lo encuentro aquí. Dice que la tecne, como poiesis está sometida a la causa final, que es physis, a la vuelta de la causa eficiente, sin que la causa eficiente se confunda para nada con la causa final. Y creo que a partir de una discusión con Heidegger acerca de la esencia de la técnica y del planteamiento de la esencia de la técnica, es que, bueno, no sé, todo lo estoy diciendo como, ¿no? Para que me corrijas, sinceramente. Que la técnica, al estar atada a una causa final, ahí se encuentra de entrada como estropeada la posibilidad de pensar la técnica.
Entonces, porque creo que también desde ahí, pues deriva lo de la cuestión del Estado tecnocrático, ¿no? Lo de la cibernética que también menciona. Y bueno, pues supongo que es la tesis del libro, ¿no? Que lo importante es la relación entre la técnica y el tiempo, pero no atado algo a una causa final. Y no sé, justo tampoco, pues pensando tampoco en las cuatro causas de Aristóteles, que es las causas que Heidegger ocupa para pensar la técnica, sino al proceso de individuación en Simondón. Pero entonces, pues pensando, ¿no? Obviamente, bueno, leí la introducción, pero creo que si pensamos la técnica sin la causa final, pero sí, y bueno, centrándonos en el tiempo, un poco lo que tú has comentado, ¿no? Creo que lo que no sale a flote es como los procesos de, no sé, de adopción, ¿no? O sea, todo ocurre, todo está ocurriendo en este momento. Eh, lo psíquico, lo social y la propia técnica, como pues en una relación, en un flujo. Bueno, a ver, de entrada eso, no sé. Sí, o sea, creo que es súper importante lo que acabas de decir, porque justo el gran problema de pensar la técnica es que ha sido reducida como, que ha sido reducida o ha sido sometida como algo subsidiario al uso antropogénico, pues antropológico del ser humano, ¿no? Y lo que está tratando, bueno, lo que retoma Stigler de Simondón es el encuentro de la propia lógica de individuación o proceso de individuación que hay en la técnica y que además, debido a su propia dinámica, también se transduce o permite o posibilita y hace que esté inscrita en ella también la individuación psicosocial. Y entonces a ella no es una relación de causalidad, sino de recursividad, ¿no? Entre este efecto de transducción entre lo humano y lo técnico, ¿no? Y creo que sí es un salto muy grande, donde además pues hay una perspectiva ontológica antes que, obviamente que moral, ¿no? Para nada es moral, ¿no? Sí. Abraham, Yo tengo una pregunta. O sea, actualmente hay algún resquicio particular en el cual nosotros podemos dejar de ser solos usuarios cuando cuando vemos que las plataformas son en sí mismas circuitos cerrados que cortan la experimentación del sujeto mediante el procesamiento algorítmico de su vida. Pues hay que crearlas, ¿no? O sea, es que el tema no es si hay, es No, que no, no, justo, o sea, ajá, lo pongo en colación, no en el sentido de crearlas, sino a partir del uso de estas plataformas en cuanto a técnicas, podemos crearlas dentro de esas plataformas, o sea, dentro de esta técnica algorítmica. Esa es mi gran pregunta. sí, no, pero es que, fíjate, pero es que aquí el punto es desde dónde te estás poniendo, ¿no? ¿Dónde te estás poniendo? Que también, por eso yo decía esto, o sea, yo creo que la figura del usuario, o sea, justamente la figura del autista, el usuario es el autista, para el cual no hay algo fuera de ese universo tecnológico. Tu pregunta es eso, o sea, si solo estamos dentro de eso, es muy difícil, o sea, entonces como no, pero justamente por eso esto es lo que están diciendo es, a ver, esto no está separado de lo demás. Entonces, ahí es donde está, lo diría yo muy de bordianamente, o sea, la vida está en otra parte. Y ahí es donde justamente, que este es un poco el punto y ahí es donde está, porque, claro que se puede hacer, o sea, porque si tenemos o sea, que la medialidad creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Digamos que si tenemos ¿no? Esta relación, ¿no? Medial, donde está esto, pero también están otras cosas, claro que sí, porque al final la realidad, o sea, pues esta complejidad, que además está atravesada por el azar, y por una indeterminación, y por el caos, y por una serie de cosas, pero dentro de este orden, si pensamos que el mundo es esto, el algoritmo, pues eso está, como dices, está cerrado, pero necesita alimentarse de lo que está afuera. Si no, ya lo vimos con Simondón,
Eso es la negentropía. O sea, el algoritmo va a la entropía. La negentropía tiene que ver justamente con esto que puede seguir alimentando y generando otras relaciones, pero eso viene de afuera. ¿Qué? A ver, digo, no No, sé. sí, no, sí, no, tu respuesta es sumamente maravillosa, ¿no? O sea, el mundo de la vida está afuera, ¿no? El El problema es gran cuando creemos problema que el mundo es es esto. exactamente, Por eso decía ese lo es de el la problema. desrealización. El problema es cuando creemos que el mundo es la Matrix. El problema es cuando creemos que el simulacro es el mundo. Que el mundo deviene justamente este simulacro. Pero que ahí es no entender la técnica. O sea, otra vez, ¿por qué el mundo deviene esta cosa aplastante? ¿Por qué hay esta cosa dominante del algoritmo y todo, ¿no? En términos del capitalismo, en términos de la sensibilidad, en términos de todo. Pues porque no entendemos, o sea, ¿qué es lo que estos están diciendo? Porque no entendemos lo técnico. Porque tenemos otra vez, que eso es la adopción, digo, la adaptación, nosotros nos adaptamos a eso. Y nos configuramos a través de eso. Entonces, por eso, si ahí no hay resistencia. La resistencia sensible es que salgas y a ver qué te pasa, ¿no? Sí, yo lo preguntaba porque estaba leyendo algo así sumamente terrorífico. Facebook está creando un algoritmo de inteligencia artificial que se llama Ego 4D, ¿no? Hablando de esto del metaverso y toda esta cosa, ¿no? Es sumamente interesante este programa que hace de inteligencia artificial que empieza a crear Facebook, porque a partir de nuestra experiencia sensible, va hacia la captura de esa experimentación a raíz de nuestra vida a través de la pantalla, ¿no? Porque me pareciera, si vamos a todos lados, a conciertos, a museos, nuestra vida no transcurre a raíz de nuestra percepción visual sobre las cosas, sino a través de nuestra pantalla sobre las cosas, ¿no? Entonces el Facebook es muy inteligente y dice, pues si la vida y la experimentación sensitiva actualmente ya no pasa a través de nuestros sentidos particulares, sino a través de la pantalla, que a partir de eso pues nosotros transmitimos en vivo, sería interesante crear el algoritmo. Estos vatos se ponen la tarea de crear este algoritmo para que a partir de ahí nos den recomendaciones existenciales que nosotros podemos acceder a través del mismo, ya sin siquiera salir de la lógica de nuestra pantalla, pero aún más, lo que quieren es que ya no salgamos de la pantalla, pero que ya no salgamos ni siquiera a experimentar eso que Claro. nosotros antes experimentábamos, sino lo experimentamos a raíz de esa pantalla. Por eso el metaverso, este mundo en donde ya no tienes que salir, etcétera, es sumamente alarmante, ¿no? Porque si la pandemia algo nos educó es a través de cómo usar este mundo de las pantallas sin tener un contacto vívido y existencial, ¿no? Entonces yo por eso hacía la pregunta, ¿no? No, digamos si que eso se podemos... aceleró, pero ya estaba ahí, o sea, Virilio es lo que está diciendo desde el principio de los tiempos, o sea, como a ver, esto ya está, y ver lo que está diciendo, ¿no? Eso ya estaba ahí. Ahora, el punto es, y que eso creo que es lo más importante, o sea, que es, ¿por qué es deseable eso? ¿Por qué no puede ser deseable otra cosa? ¿Por qué no puede ser deseable salir? No, se toca mucho cuando... O sea, que un poco ahorita estoy la palabra, pero un poco el ejemplo que puso hace rato Aura, es muy bueno, el de Venice Video, que no sé si la han visto, que es una película de Haneke. Es muy interesante por eso, porque es un chavito que se la pasa viendo, pues grabando cosas. O sea, que además, o sea, es muy interesante porque además, o sea, está grabando una película como de los 90, ¿no? Yo creo, de las primeras de Haneke. Es un chavo que tiene una cámara, se la pasa grabando todo y todo lo ve por la pantalla. O sea, le está conectada a su tele, ¿no? Y entonces todo lo ve por la pantalla. Y de repente eso, o sea, como que hay por eso también decía lo de Baudrillard, porque hay autores que aunque ya no leemos tanto, o sea, realmente sí estaban adelantando mucho esta cuestión que ahora ya digamos es más hegemónica, o es más, y que con la pandemia se ha acelerado, ¿no? Que es justo esta cosa de lo que decía de la desrealización, ¿no? O sea, de repente él, pues, su experiencia del mundo es a través de la pantalla. Y entonces, pues mata a una niña, o sea, le dispara, pero pues así, en esto del autismo que digo, o sea, no siente absolutamente nada porque lo ve como si fuera, que también es lo que está en cine de Faroj y todo lado y demás, o sea, pero esto ya está, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué opera? ¿Por qué funciona? Pues porque no le ponen, porque nos adaptamos, pero no es la única manera. O sea, otra vez, porque, y ahí está otra vez el manifiesto hacker, ¿no? Pero
O sea, porque está la adopción, y la adopción es ese margen en el cual esto entra hasta cierto punto en tu vida. No está totalmente ahí. O no es la vida. O sea, como que si hay este punto, esto que siempre digo de la no distinción estética, que te das cuenta de que, a ver, esto es una cosa, pero hay otra serie de experiencias posibles, ¿no? Allá afuera, ¿no? O sea, que no todo se reduce a esto. El problema, por eso esto es lo que decía Aura de la escritura, y yo pensaba cuando estaba hablando de Platón, o sea, que cuando se empezó a hacer toda esta discusión sobre la cibercultura y demás, pues muchos de los como Virilio, pues Virilio, que eran de los detractores, pues sí nos vuelve estúpidos, no, o sea, no nos vuelve estúpidos, nos vuelve autistas y nos vuelve insensibles, o sea, voy a decir una cosa que es muy fea, pero o sea, no es gratuito que las generaciones más jóvenes son generaciones que tienen, o sea, de por sí que yo es algo que siempre digo, ¿no? De la sensibilidad atrofiada, pero tienen cada vez más la sensibilidad atrofiada. Son incapaces de generar afectos fuertes, de ser atravesados por, o sea, por decirlo en delesiano, ¿no? De ser atravesados por una intensidad. O sea, no saben lo que es eso. La mayor intensidad es el, ¿no? Es decir, o sea, que pasan las imágenes rápido en la película de acción. O sea, eso es para ellos la intensidad. Pero no hay una intensidad en términos sensibles. Por eso este tipo de cosas de las que estás hablando funciona para mucha gente, porque no tienen idea de lo que, o sea, del espectro de lo que es lo sensible, o del espectro de lo que es la experiencia. Y eso, ¿no? Pues que la experiencia es, pues eso, pues darte, o sea, como no, a ver qué pasa, ¿no? O sea, perdón, Héctor. Héctor, ahora ya hablamos. Pues yo quería preguntar sobre la economía libidinal. Sobre todo empecé a leer el de la tecnología y el tiempo y me llamó mucho la atención cómo es que, o sea, sí nombra a la tecnología como un organismo, ¿no? Y hace referencia justamente a esta economía libidinal, pero también a una economía técnica. Y justamente lo que yo quería preguntar más que opinar era qué relación tiene esta economía técnica justamente con este planteamiento que constantemente Stigler hace sobre el Homo Faber. Es decir, esta parte de que nosotros sí somos creadores, pero al fin de cuentas cuando empieza este devenir técnico, pues parece justamente que se va reduciendo esta capacidad de hacer las cosas, ¿no? No de creatividad, pero sí me parece que en la economía técnica, no sé si se vaya reduciendo o no la capacidad de hacer cosas o manipularlas, vaya la redundancia, se va reduciendo justamente porque ya lo vamos mediando con otros aparatos y este aparato con otro aparato, con otro aparato, con otro aparato sucesivamente. No sé qué relación tendría justamente con esta lectura de Stigler con el organismo. Yo puedo decir algo al respecto. Lo que pasa es que hay algo que es creo que es clave, y es esta comprensión, o esto que retoma Stigler de Simondon, ¿no? El problema es en que nuestra relación con la técnica se vuelva, justamente la tomemos, o esta se establezca como un sistema cerrado, es decir, como un sistema automático, ¿no? O sea, en la que nosotros no tenemos ninguna injerencia. Por supuesto que nuestra injerencia no es la misma o es de otra manera que la que cuando se usaban herramientas o cuando se usan herramientas, que es cuando hablamos de elementos técnicos. Pero la intervención humana, al menos eso es desde lo que plantea Simondon y que también lo retoma Stigler, es asumirnos como que podemos ser coordinadores de individuos técnicos. Ahí por eso él va al punto medio, dice, el conjunto técnico ya es tan complejo y que en ese sentido creo que toda la organización del mundo algorítmico del que habla Abraham es más un conjunto técnico y por eso está tan cerrado sobre sí mismo y tiene esta operación de automatización tan difícil de abordar. O sea, por eso quizá el abordaje tiene que ser por este punto medio del individuo, donde se reconoce que ya hay una individuación
desarrollada de la técnica, no es un elemento todavía no está, es una técnica muy poco individualizada, pues, individuada. El individuo ya tiene un proceso de concretización, el individuo técnico mucho más avanzado. En ese sentido ya funciona como un todo y empieza como a caracterizar mejor sus potenciales. Sin embargo, no está determinado. Y en esa medida, nosotros de entender o de entablar un lenguaje de transducción con las máquinas, podríamos ser sus coordinadores y en esa medida podemos ser también creadores. Pero es cierto, en el nivel de los conjuntos es mucho más complicado. Por eso hay que abrirlo desde los individuos, ¿no? Y algo que decía ahorita, que decía Sonia, que me parece muy importante, justamente creo que en la transducción del proceso de adopción que se pueda dar entre individuación psicosocial e individuación técnica, en efecto, ahí están los potenciales de la sensibilidad abiertos, no están reducidos a una reducción o a un proceso de reducción de lo que es sensible. Porque lo que decías ahorita, Abraham, por ejemplo, de las pantallas, es que ahí se está reduciendo y se está además codificando la sensibilidad. O sea, no es la sensibilidad, es lo que Bifo está señalando cuando habla del proceso de, no, el de conjunción, no, el de ¿cómo le llama? El de conexión, el de conexión. El problema del proceso de conexión es que es una programación de la sensibilidad, está reducido a un código del semiocapital, que además solo entran en ese juego los que conocen el código del semiocapital. Y además no deja resquicio, ¿no? O sea, por eso entra en un automatismo pues espantoso, ¿no? Pero donde tampoco las máquinas están, bueno, los conjuntos técnicos están abiertos porque ya están cerradas en esa programación. En ese sentido, el conjunto del algoritmo, pues que es un universo cerrado, ¿no? Sin embargo, creo que podría encontrarse líneas de fuga ahí mismo, ¿eh? Se encuentran. Por algo de pronto aparecen dentro del algoritmo cosas inesperadas y por algo, digo, a lo mejor no son suficientes, pero sí en efecto creo que es porque hay que hacerles entrar un proceso de conjunción que es el de la indeterminación y ese en efecto se da por una sensibilidad pues indeterminada, abierta, que no se reduce a una codificación que además es eminentemente visual y de un tipo de visualidad, ¿no? Entonces, era algo que, o sea, que me quedé pensando ahorita con lo que decía Sonia y pues ya, nada más. Vas, Abraham. O sea, sí, siguiendo la exposición de Aura, ¿no? Pues que se agradece, ¿no? La claridad en los temas. A mí, en algún punto, cuando se hablaba que la técnica en la cual nosotros nos manifestamos solamente como usuarios, me recordó mucho a Hannah Arendt en este librito de la banalidad del mal, ¿no? Por una cosa muy sencilla, porque pareciera que cuando nosotros dejamos de pensar por este automatismo en el cual nuestra condición de usuarios se desarrolla, ¿no? Por esa misma condición, pues pareciera que entramos en un bucle en donde construimos una banalidad del mal muy específica, ¿no? En el sentido de que pues, se puede hacer el mal sin creer que somos malvados, como decía Hannah Arendt. Es decir, el mal se puede hacer de manera muy, muy, pero muy banal. Tanto manifestar como usuarios al usar extensivamente todas estas plataformas digitales que son horizontes cerrados para la experimentación, pero también se puede hacer el mal por comprar cosas inservibles que creemos que nos servirán para algo, ¿no? De hecho, ya estamos a un día del Buen Fin. Yo ya estoy hasta emocionado de ver peleas en los supermercados y cosas así muy extrañas en Estados Unidos. Aquí no se da, lamentablemente, ¿no? Pero en Estados Unidos sí. Entonces, pues podemos ver peleas campales por una televisión. Cosa de singular alegría. Pero, o sea, acabando como el argumento de la banalidad, o sea, pareciera que hoy estamos en una época donde se desarrolla muy bien la banalidad del mal, ¿no? Porque creemos que Facebook pues no hace daño, ni subir una foto en Instagram comiendo o compartiendo nuestro bonito pastel con una florecita, ¿no?
pero sí lo hacemos, ¿no? O sea, sí reproducimos esa, o sea, no sé, como que tengo esta cierta inquietud, pero yo la comparto con ustedes porque siempre me dan como luces para seguir pensando este tipo de cosas. Híjole, yo pues sería más radical, digo, perdón que me meta, pero hay una peli de, además es que hay una peli de Last Man, la última que hizo, que se llama El último de los justos. Es el que hizo Shaw. Es increíble porque, ahorita que dijiste lo de Hannah, porque lo que dice, o sea, digo, porque es un judío que no lo digo mal, no me acuerdo, es uno de estos sabios judíos ¿no? De un gueto, obviamente en la Segunda Guerra, que fue el que trabajó directamente con Eichmann. Y de hecho él es el que, o sea, Eichmann le pide que haga unos estudios, porque obviamente un hombre de estos, ¿no? Sabios, ¿no? Se cae a estudiar, hiciera como todos los estudios de la migración judía y como todo esto. Entonces Eichmann pues, se paraba así como que él era el gran conocedor, pero realmente el que le hacía todos los estudios era este hombre. Es increíble. Y entonces, obviamente, pues repudiado por todo el mundo, pues, por los judíos, y, ¿no? En general, la gente, o sea, pero él salvó mucha gente, pero obviamente pues nadie veía como eso. Pero dice una cosa brutal en el documental, que es que Hannah Arendt no sabe lo que está diciendo. Si no sabe lo que está diciendo, porque en este hombre no había ninguna banalidad. O sea, ese texto, así casi, o sea, no entendió nada, así como, lo dice así, como, así, de una manera así, como muy tajante. Y creo que tiene razón, obviamente lo está diciendo. No digo eso nada más por el apunte de Hannah. A mí me impresionó mucho cómo lo dice. Yo antes siempre también citaba lo de Hannah y así, de repente fue como de hoy, no, así como sí lo conocía, y pues de cuál banalidad, todo estaba calculado y medido y y ahora sí que no, pues cuál, ¿no? Yo creo que lo que pasa con esto que dices, Abraham, es todavía más grave, porque o sea, pensaba ahorita que te escuchaba, son cosas que ya no son ni buenas ni malas, porque ni siquiera son actos, o sea, es como el hombre sin atributos de Musil, como eso. O sea, ya es ser un cero y un uno, más el cero que el uno, o sea, ¿no? O sea, son cosas tan automáticas, o sea, como la cuestión del autismo que va ligada al automatismo. Es una cosa tan, ¿no? Así ya tan así eh, insignificante. Insignificante en todos los sentidos. Insignificante en términos de que no tiene significado. O sea, aunque aquí es paradójico, porque aunque digamos que sí está dentro de este señor capital, sin embargo es o sea, está desprovista de cualquier sentido que se pueda dar. O sea, no es una afirmación de la vida, no es o sea, es una nada. O sea, sí me parece que lo que pasa lo que estoy trabajando, lo que pasa justamente con este tipo de cosas que no se pueden llamar experiencias, ¿no? Porque eso ya no, todo el empobrecimiento de la experiencia del que hablaba Benjamin, pero estuvimos una más con la lectura del dedo, ¿no? Es que ya, o sea, pues es que ni siquiera son actos. O sea, ya no podemos calificarlos moral o éticamente. Un like o no. Donde sí, por ejemplo, eso, ¿no? Alguien, por ejemplo, como Julio, que se dedica al cine, o sea, las imágenes que él produce en sí. Las otras no. Porque es puro efecto así, es pura, sí, ¿no? No tienen como, creo que ahí tengo que haber una cosa que es más siniestra que pensar que es banal y malo, ¿no? Que pensar en la banalidad del mal. Creo que ahí hay que pensar lo que está duro, ¿no? Leo y ahora. Bueno, sí, para seguir pensando con la banalidad del mal o no, eh, yo, no sé, lo veo como en dos niveles, no sé, tal vez por pensando mucho en Heidegger, no lo puedo quitar nunca, pero bueno, por un lado sí no, como no, la imposibilidad de que ciertas experiencias ocurran en este mundo, por ejemplo, la espera, el secreto, ¿no? Sí metí un libro sobre el secreto, eh, los o sea, el deambular en las ciudades, ¿no? Pensando en Deotti y Benjamin, el olvido, hay muchas cosas que creo que ya están, se están, ¿no? Como poniendo de un lado, por la inmediatez, por la rapidez, por la velocidad, por los estímulos así infinitos de todas las redes sociales.
Y lo que yo he comentado varias veces, ¿no? Como estos estímulos lo que crean es su propio cuerpo en el ser humano, ¿no? Su propio cerebro, porque tu cerebro, en términos físicos, se acomoda a tantos estímulos, entonces también corporalmente tu deseo se pliega a ellos, ¿no? Esto sí, bueno, de entrada me preocupa y creo que es algo que se está pues, generalizando. Pero por otro lado, y creo que también, no sé, creo que también un poco lo puede ver en Stigler, él dice, ¿no? La Gestalt es un preludio del Ereignis. ¿No? El Gestalt es el desarrollo mundial de la técnica moderna y como tal, la realización de la metafísica. Este, ajá. Entonces, no sé, tal vez, o sea, estos procesos tan, pues, inmersivos o tan, ¿no? Que se meten tanto en los cuerpos, pensándolos como Gestalt, como preludio de la era Ignis, tal vez también sea una manera de donde está el peligro está lo que salva. O sea, ya sabemos todo o sea, estamos más bien enfrentándonos con todos esos efectos, el autismo, la esquizofrenia, etcétera. Pero no podemos eludirnos de ello, o sea, no podemos cerrar los ojos y decir, pues ya regreso a, no sé, o sea, estamos en medio de eso, quiero decir, ¿no? O sea, en ese sentido, como un elemento de posibilidad de la técnica, es que este panorama se nos abre, pues por medio pues sí, de la crítica de la filosofía del arte, como todo aquello que no queremos. Pero, o sea, ahí viene la ambigüedad, ¿no? Porque se nos presenta como todo lo que no queremos en en su más acuciante actualidad. Por eso, por eso creo que la Gestalt puede ser un preludio del Ereignis, o sea, puede ser un preludio para que acontezca de otra manera, sin embargo está aquí, no podemos pues cerrar los ojos ante ello. Ajá. O sea, en otros términos, si ya todo, o sea, si la técnica moderna y la tecnología y la cibernética presentan un mundo donde ya todo está pues disponible y todo está ya hecho un 0 y un 1, pues solo falta el mundo donde no esté el 0 y el 1. Pero este mundo donde no está el 0 y el 1 se abre desde el 0 y el 1. Ajá, ¿no? Y creo que como que, supongo que, sí, un poco la impresión que me da Stigler es decir, es que ahí quiero apuntar, ¿no? Así que quiero ver dónde está el 0 y el 1, pero dónde está el tiempo. Y sí, dónde ocurre el tiempo. Y no solo el tiempo, sino el tiempo y la técnica, ¿no? Bueno, eso me pensaba. Ahora, Sí, es que justo creo, Leo, que o sea, acabas de decir algo que a lo mejor podemos discutirlo mucho y dudar, ¿no? Pero justo eso es lo que está apuntando Stigler, que en ese propio medio técnico hay potencialidades, porque hay algo que no mencioné, pero creo que es muy importante, y es la distinción entre tendencia técnica y hecho técnico. Y creo que también si pensamos en el texto de futurabilidad de Bifo, podríamos pensarlo. O sea, no hay un futuro, no es que el presente solamente tenga un posible devenir, encierra otras potencialidades. El hecho técnico es la actualización de las tendencias técnicas que son virtualidades, ¿no? El asunto está en esos hechos técnicos, abrir esas virtualidades, ¿no? Y si nos atenemos al hecho técnico, o sea, nada más como ejemplo, al algoritmo, pero no alcanzamos a abrirlo, ¿no? En términos de las otras tendencias técnicas que puede abrir y que eso sí tiene que hacerse por un ejercicio de adopción. Y además también hay que pensarlo así, Abraham, digo, no sé, es que es un ejercicio de prueba y error. O sea, no creo que haya una fórmula inmediata que nos arroje a algo este, muy claro de cómo liberarnos de la sumisión del algoritmo, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, lo pienso en toda esta arquitectura del hierro y el vidrio, que algunos podrían haber visto y que por eso Benjamin es un ser genial, que podrían haber visto como la perdición de la relación con la ciudad, porque era el embebimiento en un mundo de inmersión así absoluto, pero en realidad genera otro tipo de relación vital con la ciudad que no es de este apartamiento aurático, ¿no? O sea, en la medida en que haya esta, por ejemplo, aparece la figura del flaner,
tendríamos que ser flaners de estos mundos de ceros y unos, ¿no? ¿Cómo? Pues hay que hacer un montón de ejercicios. O sea, creo que por eso está, por ejemplo, el trabajo de Julio, ¿no? Que en el cine y tantas cosas que se hacen en el buen cine, por ejemplo, pero en la arquitectura también, estas intervenciones que abren y desmontan de pronto todos estos espacios de la ciudad neoliberal, que ya no es ciudad, que como dice Leo, ya está estriada. Bueno, hay espacios que sí, ¿no? Pero que sí tiene un estriaje que dificulta mucho la apropiación o la experiencia, no espacio-temporal como tal. Y ahora, algo que me dejó pensando un montón de lo que decía Sonia y Abraham de la banalidad del mal, y que me parece súper así, creo que hay mucho que pensar ahí, es justamente si la banalidad del mal, que lo que dice Arendt, que el problema de Eichmann, lo que dice ella, es la supresión o la puesta en inacción de su capacidad de juicio, creo que eso se podía contestar de otra manera, es la supresión de su sensibilidad, de su capacidad afectiva. No es un asunto de razón, como más bien es un asunto de sensibilidad, o al menos eso no se lo planteó. Y además Arendt es muy insistente porque constantemente se distancia de los afectos, le tiene miedo a las emociones. Luego dice, no, sí importan, pero no, pero hay que tener cuidado con ellas. Y yo creo que más bien habría que meternos en la dimensión afectiva, porque en efecto lo que pasa con este medio en que la sensibilidad es estriada, es que en realidad es inactiva, ¿no? Es sustituida por algo que ya no es sensibilidad, que no es experiencia. Y esto que decías de la tendencia técnica, o sea, pues es justo la idea de invención, ¿no? De Simondon, ¿no? O sea, que es justo ver como toda la tecnicidad, las virtualidades, etcétera. Pero justo lo de la banalidad, digo, nada más para regresar un poco, es que un poco lo que pienso es que, digo, en términos de Hannah, dicen, no, pues la banalidad del mal, pero un poco lo que creo es que la banalidad a la que nosotros nos estamos enfrentando es una banalidad que justamente está fuera del orden ya ético, porque no hay individuo, no hay sujeto, no hay alguien que esté decidiendo, solo está eso, seleccionando. Y en esa selección no hay, o sea, no hay esta constitución ni afectiva, ni de pensamiento, ni, o sea, nada. O sea, por eso decía que es un automatismo. Entonces es una banalidad que es banalidad y ya, o sea, que no tiene otro correlato, ¿no? O sea, no hay algo a lo que, o sea, da igual, o sea, pero es que da igual si dices, si das like o no, o sea, a eso me refiero. Y da igual en términos, o sea, como generales. Hay una idea muy bonita, que en términos técnicos, que además esto, que ahí sí no sé, pero justo creo que esto que hablabas de la organología, que no lo hemos nombrado, o sea, la organología tiene que ver también con el estudio, o sea, digamos, el sentido originario de organología, es el estudio de los instrumentos musicales. Y entonces ahí hay, pues, justo toda una, pues, o sea, como una manera justamente de pensar la técnica como súper, que a mí me parece siempre, o sea, que me parece fascinante, ¿se acuerdan? Siempre, o sea, como para mí el gran ejemplo de la técnica lúdica antes de, ¿no? De todo lo que dice Benjamin, es justamente los instrumentos musicales, ¿no? Como la música siempre ha sido esta arte que, ¿no? Hay un texto muy bonito de Bernard Seb, se escribe Sebe, que justamente se llama así el instrumento musical, y viene mucho de la línea de Benjamin. Muy bueno, lo tienen en la pirata acá, gratis, ¿no? Porque es de los de acantilado, es caro, pero está increíble, o sea, es un texto increíble, porque, o sea, como que tiene mucho esta cosa, igual de cómo, y porque tiene que ver mucho también, digo, no nada más con la relación, están los instrumentos obviamente que tienen como esta historia que es muy bonita siempre, pero también es la relación con el cuerpo y como lo que producen y como lo que abren, o sea, como que hay una serie de niveles ahí, me parece que son muy interesantes siempre en los instrumentos musicales, ¿no? Héctor. Pues sobre esto que comentaban de la banalidad del mal y cómo vincularlo directamente con la técnica, yo diría que aquí no se está inaugurando, sino que se está recuperando una tendencia importante, porque yo creo que aquí también hace falta hablar de Hans Jonas, justamente quien le recrimina a Arendt su postura con respecto a la banalidad del mal. En ese sentido que usted ya decía, o sea, no podemos ni pedirle a alguien que justamente cree nuevos valores cuando en realidad pues, está justamente en este carácter autista, ¿no? Pero justamente me parece que no está apuntando a este también carácter técnico y fatalista de Jonas, que es tenemos que instaurar o establecer medidas
éticas correspondientes, porque si no la naturaleza se va a acabar, porque ya es algo incorporado y va a desaparecer, ¿no? Yo creo que más bien lo que nos está diciendo aquí Stigler es que al mismo tiempo que, que hay una tendencia técnica, o sea, va vinculado, y por eso también era mi pregunta anterior sobre la economía libidinal, justamente hay una tendencia afectiva que también responde a una tendencia en la forma en cómo nosotros pensamos y que no podemos separarla de ella, y que tiene que ver también con lo que decía Leo sobre la Gestalt pasando a la de Leibniz, ¿no? Que es justamente el final de la pregunta por la técnica. O sea, como ya sabemos que la técnica se preludia de esta manera, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ello, no? No podemos limitarlo, no nos podemos simplemente satanizarlo, como sería el lado contrario, ¿no? Tampoco podemos decir que es un problema banal, como Die Arendt, sino justamente esto nos incita a no solamente a la creación de nuevas emociones y sensaciones, sino a nuevas formas de pensar justamente el objeto técnico, ¿no? Donde también la reflexión sobre los conceptos, que es algo que también agarra Stigler, son importantes y que tiene que ver con un problema que menciona desde la introducción. Dice que el problema es que la filosofía se desprende de la técnica, ¿no? O sea, de alguna manera deja de reflexionar sobre ella. Y yo creo que esta invitación de Stigler es volver a reflexionar sobre la técnica una y otra vez en cada acontecimiento nuevo y en cada revolución técnica nueva, porque en ello vamos a encontrar justamente la salvación de la que habla, ¿no? Bueno, sí, yo también creo que es muy banal, o sea, yo me encuentro, ¿no? En Facebook y de repente digo, es la actividad más banal del mundo, estar solamente scrolleando, por ejemplo. Pero hay una cosa, por ejemplo, que me gustó que dice Hito Steyer, tiene un concepto que se llama imágenes de spam, algo así. Eso así como me encantó porque justo es eso, o sea, si tu vida está tan pues arrobada o tan metida en esto, en las redes sociales, lo que sea, y están estas imágenes perfectas, que son el modelo para hacer, pues justo déjalas ahí, ¿no? Están ocupando tu lugar, están ahí ya metidas para siempre, por siempre, ¿no? Tu mismo avatar que tú te hiciste, tu misma foto, tu misma selfie, ya está ahí, está ocupando el lugar que te dice que tienes que ocupar tú. Ahí déjalas, tú sal y haz lo que tengas que hacer fuera, ¿no? Porque ya alguien está ocupando ahí tu lugar. Pero, o sea, justo, esa es la ambigüedad, ¿no? Por medio de estos dispositivos, algo está ocupando tu lugar, pero pues tú ya pues fuiste a la calle, ¿no? Fuiste a perder el tiempo o o a hacer cualquier otra cosa menos estar ahí, ¿no? No, pero además es como la culminación de la metafísica, también en términos de la metafísica de la presencia, ¿no? Tienes que estar ahí. Entonces diciendo, bueno, no voy a decir qué opinas, o sea, tus opiniones en Twitter y, ¿no? Y leyendo y tienes que estar ahí. O sea, ayer pensaba eso, ¿no? O sea, justo, o sea, que estos son los grandes engaños que uno tiene que aprender. O sea, todas las potencialidades que tiene justamente pues, esta tecnología, justo porque nos hemos vuelto estúpidos, que nosotros lo decimos, pues obviamente no está. O sea, Twitter y Facebook están muy lejos de ser el ágora virtual que pensaba Pierre Levy cuando empezó a hacer toda la teoría de inteligencia colectiva junto con Serres y de la cibercultura. O sea, estamos muy lejos. Es todo lo contrario. O sea, es todo lo contrario. O sea, que digo, no vamos a hablar en otras clases, pero creo que justo el punto, bueno, pues ahí está. O sea, o sea, fuera. O sea, ¿cómo puedes recargar eso, no? O sea, no sé, pero bueno. Ok, ¿Abraham? Y lo último que quiero comentar de esto, ¿no? Que por lo menos actualmente, estas nuevas plataformas técnico-digitales sí tienen un efecto inmediato en el afuera de esas plataformas técnico-digitales, ¿no? Recuerdo muy vívidamente
cómo los prodemócratas en Tailandia en 2014 simulaban los 3 dedos de los Juegos del Hambre, ¿no?, en protesta contra la dictadura militar que tenían en su país de Tailandia, ¿no? ¿Qué hicieron con los 3 dedos? Nada. O sea, hemos llegado a tal grado de tecnificación digital que el cuento de Borges, en donde un rey pidió a los que construían mapas hacer un mapa tamaño 1:1 de su territorio, y que este solamente quedó como un vestigio del antiguo oficio de los cartógrafos, nuestro mundo ha quedado en profunda agonía. Es más, detestamos ese cuento, porque hoy lo que amamos es que los mapas precedan al territorio, así como las plataformas digitales tratan de preceder a nuestra vida. O sea, si podemos llegar a un punto común de la exposición de Aura y de todo lo que han dicho acá, podremos llegar a eso, ¿no? A que o sea, nosotros no podemos ya salirnos tan fácilmente de este universo, porque ya este universo produce en ciertos momentos diversas cosas de nuestra vida práctica, ¿no? Este ejemplo es muy chafa, ¿no? De los 3 dedos en Tailandia, pero sí nos debería escandalizar como Donald Trump fue el primer presidente algorítmico que provino de Cambridge Analytica, ¿no?, con la manipulación de datos, y que a 50 millones de estadounidenses, por lo menos reportados, pues les ponía fake news y noticias para que votaran por Donald Trump, ¿no? Entonces, eso es como lo que me agrada, cómo has tú conducido este curso, Sonia, de que nos ha orillado a pensar que nuestro mundo es tan aterrador que el terror se salió de las pantallas y está acá con nosotros. Aura, gracias, Abraham. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo muchísimo, en muchos sentidos, Abraham, pero también yo voy a dar un ejemplo como de contraparte, que no necesariamente digo que esté culminado y que sea la onda, pero ahí veo que pues donde crece el peligro está también lo que salva, ¿no? Igual a lo mejor tengo un espíritu optimista que no puedo con él así, ¿no? Pero mira, la semana pasada yo asistí, un amigo mío que es partícipe de una organización de migrantes en Filadelfia, la mayoría son mexicanos, pero no todos son mexicanos, o sea, y casi todos son migrantes ilegales, bueno, indocumentados, ¿no? No ilegales. Tienen una organización que además carece como de figuras así, líderes y tal, sino realmente tienen unos procesos de autoorganización colectiva muy, muy padres. Yo llevo con ellos trabajando como un año a distancia, ¿no? Por estos medios, por los que ahorita también estamos hablando. Y el punto de contacto, pues sí, yo realmente no vino de ahí, vino de un encuentro afectivo, presencial, con este amigo con el que es mi amigo y con el que he compartido caminatas, borracheras, no nada más pues, la pantalla, ¿verdad? Diálogos, lo que sea. Pero lo que sí es que ellos me han enseñado que hay maneras de sacar de esto otras líneas posibles. Yo pude conocer a estos colectivos con los que ahora participo en diferentes cosas, gracias también a estas técnicas, y de hecho el algoritmo también a ellos les ha permitido, no porque el algoritmo lo permita, ellas han encontrado la manera de restituir la manera en que se comprende a las personas migrantes, porque ellos dicen el problema es que justo, ¿por qué pueden situarse estas fake news en las mentes de los votantes y por qué puede encenderse el odio contra todos ellos? Porque justamente la gente no sale de este mundo que construye imaginarios, que es la sociedad del espectáculo. Lo que es ahorita de los 3 dedos es la sociedad del espectáculo, pero ellos han empezado a crear narrativas en contraparte afuera, pero también en las redes, también en las redes sociales, porque también ahí es donde también se está generando todo este odio algorítmico. Entonces yo creo que por ahí no es porque el algoritmo sea maravilloso, pero debe haber maneras de resistir incluso dentro de él, lo que decía Leo, del 1 y el 0, ¿no? Y ya. No, es que obviamente hay toda una potencia, yo diría, o sea, hay toda una potencia crítica en esto, o sea, por eso decía lo de ¿no? Todos los teóricos de la cibercultura, lo que están pensando es en toda esa potencia crítica, o sea, toda la o sea,
Riqueo, o sea, toda esta gente que empezó a pensar en Michel Serres, ¿no? Pero pues el problema es justo, otra vez, los modos de apropiación. Ahora, yo creo que el problema de fondo siempre va a ser la sustitución. El problema de fondo no es así, es que se vuelve una cosa sustitutiva. Y eso es, o sea, que es un poco lo que decías, ¿no? O sea, como, y eso es realmente el problema, porque entonces ya captura todos los espacios de la vida, ¿no? Y la diseña, etcétera, ¿no? Y esto es bien interesante también, porque al final, lo único que pasa, porque esto es algo que ya estaba echado a andar desde antes, ¿no? Pero, digamos, claramente, pues sí, de Borwenusa, ¿no? Pero lo que hay es una sofisticación de eso. Lo que pasa con la tecnología es que, ¿y qué es velocidad de control? Es la sofisticación, que es tecnología. Por eso no podemos pensar, o sea, sociedad del espectáculo, ¿no? Sociedad del espectáculo, sociedad de control, capitalismo mundial integrado, son exactamente lo mismo, ¿no? Y además eso, porque esto, ¿no? O sea, sociedad de control, capitalismo mundial integrado y sociedad del espectáculo, digamos que la gran herramienta para su funcionamiento justamente es la tecnología. Y sobre todo esta tecnología, ¿no? Tecnología digital, virtual, ¿no? Eso es realmente Entonces, por eso el punto, esto que decía Aura, es importante, o sea, también por eso hemos hablado de esto todo el semestre. De ahí la importancia, justamente, que es lo que está diciéndolo también, de ahí la importancia justamente de pensar pues, la técnica, o sea, de pensar cómo está operando esto. Porque si no sé cómo opera esto, tampoco puedo pensar cómo subvertirlo. Lo que está haciendo esta gente es eso, que saben cómo opera y lo que hacen es, pues, apropiárselo de otra manera. ¿No? Y pues obviamente, pues sí, ahí está esa potencia. Yo sí creo que hay una potencia crítica, pero política y demás. Pero que está en eso, pues, o sea, pero la hegemónica, pues es la otra, ¿no? El problema es lo mismo que se dice en Stigler. Por eso es fármaco. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Muy bien, chicos. Entonces, pues seguimos. Voy a